Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulados para los jóvenes y para todos aquellos que tienen hambre por conocer más al Señor Jesús. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Araceli, bienvenidas. ¿Cómo está mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, bienvenidos también. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios ya estamos listos para iniciar una nueva clase. Buenas tardes, amada Vero, también me da mucho gusto saludarte, qué bueno que ya están aquí, me da mucho gusto, ¿sí? Mucho gusto el hambre que podemos manifestar por la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Charito? Bendiciones, bendiciones a Daniel, ¿cómo están? Bienvenidos siempre. Muy buenas tardes, listos para aprender más de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo en las Escrituras. Gerard, ¿qué tal? Bienvenido también, muy buenas tardes, listos para iniciar una nueva clase, ¿sí? Para todos los jóvenes y para todos aquellos que tienen hambre por conocer la palabra de Dios. Hola, Gino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también a ti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido siempre. Gracias, Charito. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bendiciones también, mi hermano Gerard. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo y nos lleve a toda verdad y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, ir creciendo en el conocimiento de Él, ¿sí? Entonces oremos. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida también. Oremos entonces, amados hermanos. Muy buenas tardes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia, primeramente a darte las gracias por el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, da testimonio de que somos hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque viniste a nuestras vidas, tocaste la puerta de nuestro corazón y te revelaste a nosotros, Señor, y por esa gracia, Señor, hoy somos llamados hijos de Dios. Gracias, bendito Padre, te rogamos, Señor, que sea tu palabra la que se comparta y no palabras huecas de humana sabiduría, sino palabras ungidas con el poder de tu Espíritu Santo que toquen los corazones, Señor, de cada oyente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida también, ¿cómo están? Gracias, Geno. Gracias, un abrazo a Josué también y a todos en casa. Bueno, pues vamos por favor. En la clase pasada estuvimos estudiando acerca del nuevo nacimiento, ¿sí? Y vamos a seguir con ese tema, el nuevo nacimiento. Y para recordar nada más, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y en lo que ustedes llegan, yo les comento, porque así está en la palabra de Dios, de que hubo un hombre entre los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo fue un hombre, un fariseo, conocía, era intérprete de la ley, era maestro del Antiguo Testamento. Entonces él de noche, sin que los judíos lo vieran, y él era judío, ¿verdad? Él era un fariseo, fue a buscar al Señor Jesús porque estaba maravillado de las cosas que el Señor Jesús hacía. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea que sabía y conocía la palabra de Dios. Versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él? ¿Sí? Gracias a Dios que no todos los judíos rechazaron al Señor Jesús, ¿verdad? Aquí tenemos a Nicodemo y hay otros más. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcela, Lolita? Un abrazo para ustedes también. Rosita González, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siempre son bienvenidos. Y dice aquí, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esta es la frase clave, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta humanamente muy comprensible, pero las cosas de Dios no son humanamente comprensibles. Las cosas de Dios son maravillosas y son espirituales. Y aquí dice también, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, es decir, la verdad, y solamente la verdad, le dice el Señor Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso ya se va a quedar así. Lo que nació de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces, os es necesario a todos nosotros, nos es necesario a todos nosotros, y algunos de nosotros ya hemos nacido de nuevo, nacer de nuevo en el Espíritu. No vamos a nacer de nuevo en la carne, no nos vamos a volver a ser bebecitos como cuando hace algunos años atrás, ¿sí? No. Lo que es de la carne, ya con esta carne que tenemos a la edad que tenemos, ahí vamos a continuar, ¿sí? Pero lo que era necesario y es necesario es nacer en el Espíritu. Vimos también que cada uno de nosotros, cada persona está compuesta de 3 partes, ¿sí? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo físico. Eso está en Primera de Tesalonicenses. Y si vamos a hablar de esto, tenemos que dejar la cita bíblica, ¿sí? Porque cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando con nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice Dios, y el mismo Dios de paz os santifique, signifique os purifique, os limpie, ¿sí? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nos damos cuenta. Hola Aurea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos damos cuenta de que somos trinos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo físico. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eso significa de que nos es necesario nacer en qué parte de nuestro cuerpo, en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Ya vimos que en el cuerpo no, en el alma no va a nacer de nuevo, porque tú tendrás y tienes los mismos pensamientos que tuviste antes y que tienes hoy. Claro, ahora estos pensamientos por medio de la palabra de Dios están siendo renovados, ¿sí? ¿Qué tal, Eugenio Cisneros? Bienvenidos. ¿Sí? Están siendo renovados nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ¿sí? Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eso significa que la parte que nace de nuevo es el espíritu. Y bueno, el espíritu no lo vemos, ¿sí? Pero es necesario que todos, y algunos ya hemos nacido de nuevo, es necesario que todos nazcamos de nuevo. Por esa causa, porque algunos no han nacido de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios,
Porque la palabra de Dios se comprende por medio del Espíritu, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo tiene un espíritu, y lo voy a decir porque así lo dice la Escritura, ¿sí? Muertos, yo estaba muerta espiritualmente antes de nacer de nuevo, estaba separada de Dios, ¿sí? Yo era una muerta espiritual, igual que todos los demás, pero cuando vino el Señor Jesús a mi vida y lo recibí como mi Señor y Salvador, igual que tú, entonces Dios puso en nuestro corazón un espíritu renacido, un espíritu nuevo, y a través de ese gran milagro que Dios hizo en nuestra vida, ¿ahora qué crees? Ahora sí podemos comprender la palabra de Dios, porque no hay otra manera de comprender a Dios, no hay otra manera de ser renovados y transformados. Es necesario nacer de nuevo. Si no, la Biblia, que es un hermoso libro compuesto de 66 libros, se convierte en un libro de buenos principios, por supuesto, sigue siendo la palabra de Dios, pero no la podemos comprender completamente hasta que nacemos de nuevo, porque Dios se comunica con nosotros por medio del Espíritu. Dios es Espíritu y se comunica con nosotros por Espíritu, ¿sí? ¿Te das cuenta? Qué maravilla que Dios se pueda comunicar con nosotros, porque Dios es Espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde que nacimos de nuevo, ¿sí? Ahora Él se puede comunicar con nosotros de esta manera. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado siempre sea el Señor. Entonces somos tres, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Entonces, es necesario nacer de nuevo para ser hallados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados jóvenes, Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y jóvenes, porque todos nosotros también tenemos un corazón joven, ¿sí? Que quiere aprender la palabra de Dios, o sea que también nos aplica a todos nosotros la palabra de Dios. Muy bien, entonces, nuevamente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos en el Espíritu. Amén. Somos salvos en el Espíritu. Muy bien. Ahora, algunos jóvenes y algunas personas también llegan a pensar que Dios no los escucha, o llegan a pensar que Dios está muy ocupado, o también pueden pensar que si oran ellos no son tan importantes como otros que oran muy bonito. He escuchado eso y eso no es verdad. Digo, es verdad lo que dicen las personas, pero Dios escucha a todos sus hijos por igual. Dios te escucha a ti, Dios me escucha a mí, porque somos hijos de Dios. Dios te escucha a ti, tus oraciones, ¿sí? Son importantes para Dios. Entonces, pero a veces sucede que los jóvenes, ¿sí?, creen que Dios no les escucha, porque quisieran oírlo tal vez de una forma audible. Pero Dios nos habla de tantas maneras, de tantas maneras. Te puede dar un sueño y tiene que estar de acorde con la palabra de Dios, porque no te va a dar un sueño que no vaya de acuerdo con su palabra, porque Dios no se contradice a sí mismo. También te puede dar una palabra revelada en la Biblia, o te puede estar en este momento hablando y Dios te está contestando las preguntas que puedes tener. Dios te puede, como decimos, Dios te puede contestar a través de una predicación, otra vez a través de un mensaje que alguien te envíe que te está edificando y dices, ay, yo necesitaba esta palabra de Dios. Entonces Dios te puede hablar, pero
de muchas maneras, pero siempre va a estar de acuerdo con su palabra. Y su palabra está en las Escrituras. Siempre está en las Escrituras. Amén. Siempre nos escucha, Georgette, efectivamente, siempre nos escucha. Pero algunas personas piensan que Dios no los escucha. ¿Sí? Nosotros hemos crecido un poco más y sabemos que Dios sí nos escucha. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Nicodemo se acerca al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice: Nicodemo, podrás ser maestro de la ley, pero ¿qué crees? Te es necesario nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo? Nicodemo dijo: ¿acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi mami y nacer de nuevo? No, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Eso no va a ser así como tú dices. ¿Sí? Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del Espíritu Santo, ¿sí? Es necesario nacer del Espíritu Santo. Y entonces, cuando se nace de nuevo, entonces empieza a haber en ti y en todos nosotros hambre por conocer la palabra de Dios. Y yo bendigo con todo mi corazón al Señor cuando veo en cada predicación, en cada enseñanza, los nombres de ustedes, que siempre están en todas las predicaciones. ¿Y saben por qué? Porque nacieron de nuevo. Tienen hambre de la palabra de Dios. Solamente los que no han nacido de nuevo no tienen hambre de la palabra de Dios. Los vivos sí tienen hambre de la palabra de Dios. Los que no están vivos espiritualmente no tienen hambre de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se puede saber que una persona nació de nuevo? Por el hambre que se tiene de conocer más y más a Dios. Hay una escritura que habla de esto. Vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Entonces, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Es necesario que como niños en Cristo, ¿sí? Cuando estuvimos en esa etapa, y si estás en esta etapa, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Verdaderamente es gloriosa la etapa preciosa que estás pasando. Ya la pasamos nosotros, pero nos seguimos deleitando en la palabra de Dios increíble y maravillosamente. No increíble, sino maravillosamente. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, una leche espiritual que no se le haya puesto nada que altere el mensaje de Dios. Nada que altere el mensaje de Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, crezcáis. Necesitamos crecer espiritualmente, ¿sí? Algunos pueden tener 30, 20 años de haber recibido al Señor Jesús y siguen como niños espirituales, ¿sí? Nosotros tenemos que comer esa leche espiritual, tomar esa leche espiritual, y tal vez te preguntes: ¿y cómo me tomo la leche espiritual? ¿Y cómo espiritualmente? Recíbela. Cuando recibes el mensaje de Dios, estás siendo alimentado por Dios, y entonces Dios te da el crecimiento. Es decir, un corazón abierto es como cuando han visto a los polluelos. Es una ilustración: a los polluelos, a los pajaritos que abren su piquito, y llega la mamá pajarita y les empieza a poner en su piquito su alimento. Los pajaritos están haciendo así, no, queriendo más y más y más y más. Bueno, nosotros debemos de anhelar la palabra de Dios, y cuando la recibimos,
en nuestro corazón, no en nuestra mente, en el corazón, cuando la palabra de Dios baja a tu corazón, entonces ahí viene un crecimiento espiritual, ¿sí? Mientras más creces, Dios te va a dar un alimento más sólido. Mientras más creces, Dios te va a dar unos filetes espirituales que dices, verdaderamente Dios nos está alimentando y quedamos saciados de Él. Y dentro de un rato volvemos a tener hambre de la palabra de Dios y Dios te empieza a revelar su palabra. La Biblia es como un cofre de tesoros, así, que cuando tú la abres con el corazón y con la actitud de aprender de Dios, de llenarte de Dios, entonces cosas grandes y maravillosas te son reveladas. Y entonces dices, no necesito ir a ningún lado, no necesito ir ni leer ningún libro más que la Biblia, que ahí está la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Ahí están los verdaderos alimentos espirituales que nos llevan a crecer. Aquí en la palabra de Dios la palabra no está adulterada, no está el mensaje no se mengua, sino Dios dice las cosas como son, y aunque algunas veces parecen duras, es lo que necesitamos oír para crecer, porque Dios es un buen Padre y tiene buen cuidado de cada uno de nosotros y siempre nos va a decir la verdad que necesitamos saber para crecer y alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis nacido de nuevo. Amén. Entonces, para nacer de nuevo tiene que haber una voluntad. Tienes que querer, ¿sí? Si te sientes alejado de Dios, si te sientes que Dios no te escucha, si crees que eres muy joven para comprometerte con las cosas de Dios, no eres lo suficientemente joven para no recibir al Señor Jesús, ¿sí? Tú eres lo suficientemente grande para tomar una gran decisión, recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿sí? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? Nos quiere salvar del pecado y de las consecuencias del pecado, que son la muerte. Salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte. Amén. Alabado sea el Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios le corresponden a Dios. Pero el tiempo de salvación es hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Amén. El tiempo de salvación es hoy. Veamos una historia verdadera. Siempre las historias verdaderas son maravillosas, ¿sí? Sí. Y vamos a conocer más al Señor Jesús. Vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Sí? Hagan de cuenta que abrimos nuestro cofre de tesoros, ¿sí? Y vamos a buscar la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo... Permítame un segundo. Un segundito. Alabado sea el Señor. Mateo 14. Es Mateo. Mateo 14. Con razón, estaba yo en otra cita bíblica que todas son hermosas, ¿verdad? Pero que tienen que ver con nuestra clase. Mateo 14, 22. Dice así:
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía? 12 discípulos. Fíjate qué importante es ser discípulo de Dios, ¿sí? Las personas que estuvieron más cerca del Señor Jesús fueron los discípulos. Nosotros como discípulos del Señor Jesús estamos más cerca de Él, ¿sí? Nos acercamos al Señor Jesús porque somos discípulos. Y dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Si tú hubieras estado en ese tiempo como discípulo del Señor Jesús, te dice, súbete a la barca. E ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La barca ya iba en medio del mar, y entonces el Señor Jesús va caminando sobre el mar, ¿sí?, hacia la barca. Y los discípulos, versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué maravilla! Y él dijo, ven, Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vio a Jesús, al Señor Jesús, y caminó sobre el agua. Eso es un milagro. Eso significa que cuando ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús podemos ver grandes milagros. Aleluya, el Señor Jesús, que es Dios, es un Dios de milagros. Y podemos caminar sobre los imposibles, sobre las aguas, cuando tenemos fe en Él. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Aquí podemos aprender algo todos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? Pedro. Iba caminando sobre el agua. Voltea a ver esas olas tan altas y el viento y se apanica. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extiende el Señor Jesús la mano y asió de él y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que significa que el miedo puede hacer que dudemos. Pero cuando vas creciendo por la palabra de Dios, el miedo no se apodera de ti porque tu fe es más fuerte que el miedo. Pero cuando ves las circunstancias, el miedo se puede apoderar de ti, ¿sí? No te permitas tener miedo. No, el miedo te paraliza. No te permiten fe. El miedo es contrario a la fe, ¿sí? Así como el negro es contrario al blanco, el miedo es contrario a la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Caminaste sobre el agua, hiciste que Pedro caminara sobre el agua, lo levantaste y regresaste a la barca, los dos caminando sobre el agua. ¿Por qué?
porque el Señor Jesús es y sigue siendo un Dios de milagros. Él no ha cambiado. Entonces, jovencitos, toda la audiencia, no se permitan tener miedo, ¿sí? Debemos de poner ante cualquier situación nuestros ojos en el Señor Jesús y confiar, tener fe que Él viene con nosotros. Amén. No te permitas que el miedo te paralice. Pedro era un pescador, ¿sí? Sabía nadar muy bien, pero el miedo lo paralizó y él temió, tuvo temor de morir ahogado. Por eso le gritaba al Señor Jesús: Señor, sálvame. Y él era muy buen nadador. ¿Sabes que los pescadores no tienen que ponerse un traje de baño para meterse a nadar? Ellos se meten con su ropa de todos los días, hasta con pantalones de mezclilla, que los pantalones de mezclilla mojados pesan mucho. Y se meten con ropa normal, ¿sí? De ropa de trabajo, y nadan y amarran las redes y las desenredan y se vuelven a subir y están las olas ahí altas y no tienen miedo, conocen el mar. Pero podrás ser muy bueno en lo que haces, pero si permites que el miedo se apodere de ti, entonces puedes desesperarte y temer morir, ¿sí? Pero gracias a Dios que Dios está con nosotros. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces, imagínense, vamos a dejar de conocer a un Dios tan maravilloso porque no hay interés por escuchar su palabra. No te lo pierdas. Date la oportunidad de conocer más al Señor Jesús. Tu fe estará muy fortalecida, porque todos necesitamos conocer más y más al Señor. Amén. Al Señor Jesús. Vamos, por favor, también aquí mismo a Mateo 14, aquí mismo, y vamos al versículo 14, Mateo 14, 14. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús, ante las necesidades, tiene compasión de nosotros, ¿sí? Dios, el Señor Jesús es un Dios compasivo, tiene compasión por nosotros. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 14. Dice así. Vamos a ver otra parte maravillosa de este cofre de tesoros, que es la Biblia. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor Jesús tiene compasión de ti, tiene compasión de mí, tiene compasión de todas las personas. Y Él sanó a todos los que estaban en ese lugar enfermos. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Sí? Era una multitud, ¿sí? Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes, 5 panes y 2 peces para darle de comer a la multitud. ¿Qué haríamos tú y yo? 5 panes y 2 peces y a darle de comer a una gran multitud. Versículo 18. Él les dijo, el Señor Jesús les dice: tráedmelos acá, tráiganme los peces, tráiganme los 2 panes. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo,
Ahí estaban los 5 panes, significa que estaban en una canasta, ¿no? ¿Sí? Si no se le hubieran caído. Entonces estaban los 5 panes y los 2 peces en una canastita, y entonces levantó los ojos al cielo. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué le daríamos en lo natural? ¿Un pedacito nada más? ¿No? Ellos comieron, hubo una multiplicación de panes increíble, una multiplicación de peces maravillosa, dice versículo 20, porque dice, y comieron todos y se saciaron. Quiere decir que hubo una abundante comida, un abundante alimento para todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, todavía sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. ¡Qué milagro tan grande! Solo tenían 5 panes y 2 peces. Se saciaron todos a los que les dieron de comer, y quedaron de lo que sobró 12 cestas llenas. Versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Supongamos que de esos 5,000, la mitad fuera casado. 5,000 más 2,500, 7,500, más otros 2,500 de niños, 10,000 personas, más o menos, ¿sí? Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿sí? Entonces el Señor Jesús siempre estuvo muy cerca de las personas. Le decía a los discípulos que se adelantaran, y él se quedaba con las personas. Lo importante siempre van a ser las personas, las almas. Eso es lo importante para Dios. Y entonces dice aquí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y entonces ahí viene la historia, cuando la barca va adelante y entonces el Señor Jesús camina sobre las aguas. Hagámonos una pregunta. ¿Quién de nosotros no quiere conocer a esa persona maravillosa que es el Señor Jesús? ¿Sí? Los jóvenes. ¿Quién no quiere conocer a este gran Señor Jesús, que es capaz de caminar sobre las aguas, que es capaz de dar alimento a más de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Quién no lo quiere conocer? Todos nosotros lo queremos conocer, ¿sí? Y además tener comunión con Él. Y hay mucho más. Dice Chema, yo quiero conocerlo, sí, yo también. Y más, ¿cómo estás, Chema? ¿Sí? Conocerlo más, porque Él es extraordinario, Él es maravilloso, ¿sí? Separados de Él nada podremos tener. Vamos a ver algo también maravilloso. Vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 32. Juan 11, 32. Y vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor Jesús con un amigo que él tenía. Porque el Señor Jesús también tenía amigos. Sí, uno de ellos se llamaba Lázaro. Lázaro, amigo del Señor Jesús. ¿Sí? Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué creen? Que Lázaro se enferma. Y se enferma gravemente y muere. El amigo del Señor Jesús. Tenía 2 hermanas, Marta y María, hermanas de Lázaro. Y vamos a leer desde el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole. ¿Te puedes imaginar? Ahí está el Señor Jesús,
Y María se posa a sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios se conmueve del dolor de nosotros. Dios tiene compasión por nosotros. Él es un Dios compasivo, amoroso. Él es el Señor Jesús. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: ven, Señor, ven y ve. Jesús, en el versículo 35 dice: lloró. ¿Por qué lloró el Señor Jesús? ¿Porque se murió Lázaro? No. El Señor Jesús no murió porque Lázaro murió. Lloró de ver el dolor que causó la muerte de Lázaro, porque se compadeció, sí, se estremeció de ver cuánto dolor hay en el corazón de los familiares de un ser amado que fallece. Él se compadece, se estremece, ¿sí? Versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ellos interpretaron, los judíos, que era porque había muerto Lázaro. Pero el Señor Jesús es la resurrección y la vida, ¿sí? Él no estaba triste por la muerte de Lázaro, porque Lázaro había muerto, pero él lo iba a resucitar, ¿sí? Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí están los criticones murmuradores de los fariseos, saduceos y todos los que buscaban al Señor Jesús para juzgarlo y criticarlo. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Cómo que quites la piedra? ¿No? Jesús le dijo, voltea al Señor Jesús y le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verás todo el bien de Dios. Pero es necesario creer, y se cree con el corazón, no con la mente. Se cree con el corazón. Se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Si la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón, entonces va a dar ese fruto que Dios espera. ¿Sí? Amén. Y dice aquí nuevamente: no te he dicho, acuérdate, Marta, que si crees, verás todo el bien de Dios, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. Entonces el Señor Jesús, delante de toda la multitud que estaba ahí, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? El Señor Jesús se manifestó la voluntad del Padre para que la multitud creyera. Por eso son importantes los milagros, por eso son importantes los prodigios de Dios, porque el Evangelio se predica con poder, para que los que no conocen al Señor Jesús crean. Aleluya, crean. Y dice aquí
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y entonces se paró delante de esa cueva, ¿sí? Se paró delante de la cueva y clamó a gran voz. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Dice a gran voz, ¿sí? Lázaro, y con autoridad, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto, ¿qué crees que hizo? Salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, quítenle las vendas y déjenle ir. Alabado sea el Señor. Nos damos cuenta que para Dios nada es imposible. Jóvenes, ese es el Señor Jesús que necesitas conocer, el Dios de los milagros, ¿sí? El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, no va a cambiar. Y necesitas conocerlo. Necesitas saber que si tú crees verás la gloria de Dios. Necesitas saber que para Dios nada es imposible. Necesitas saber que Él va a multiplicar todas las cosas que tú necesites. Él las va a multiplicar grandemente hacia ti. Necesitas saber que tienes un Dios de milagros. Necesitas conocerlo, pero querer conocerlo. Ya no oírlo de oídas. Ay, oí y tu corazón lejos, distraído de las cosas del Señor. El Señor está trayendo tu atención hacia Él para que lo conozcas, para que te llenes de Él. Tú debes estar en las primeras filas del grupo de jóvenes, en las primeras filas de la congre. Debes estar ahí atento a lo que Dios te va revelando, porque Él te quiere enseñar grandes cosas que tú no conoces y que te van a servir durante toda tu vida, porque Dios te quiere preparar, te quiere cuidar, te quiere proveer, te quiere mantener alejado de las cosas paganas y sucias que el mundo ofrece. Amén. Dios tiene planes y proyectos para con tu vida. Es un gran honor estar en los proyectos de Dios, ¿sí? Es un gran honor, no te lo pierdas. Alabado sea Dios, porque eres hijo de Dios. Y si no has recibido de todo tu corazón al Señor Jesús, para que veas la gloria de Dios y lo conozcas tal y como Él es, porque Él está trayendo tu atención hacia Él, para que veas lo que Él hace y aún lo que hará a través de ti. Alabado sea Dios. Entonces hagamos una oración y digámosle, Señor, sí me han llevado y sí me gusta, pero no me había comprometido, Señor, pero ahora sí. Sí me comprometo contigo, porque realmente sí te quiero conocer. Quiero vivir un verdadero nuevo nacimiento. Quiero realmente conocerte como tú eres, no escucharte o escuchar de ti a oídas, sino realmente conocerte. Podemos hacer una oración, ¿sí? Porque Él es un caballero y Él puede ser tu gran amigo. Le puedes tener toda la confianza que puedes tener en alguien. Él no te va a traicionar, Él te va a guiar, te va a ayudar. Él debe ser tu gran amigo, tu amigo número uno, tu amigo favorito, tu mejor amigo. He escuchado que algunos niños dicen, es que va a la fiesta de su mejor amigo. Va a ir al cumpleaños de su mejor amigo, de su mejor amiga. ¿Sabes qué? El Señor Jesús debe ser tu mejor amigo. Tu mejor amigo, nadie más grande que Él, a tu lado, a tu favor,
cuidándote, enseñándote, guiándote en esta hermosa vida que Dios te ha dado. Porque la vida es preciosa y Dios nos las ha dado para que la disfrutemos en este hermoso planeta que Dios nos dio. ¿Sí? Nos hizo una casa enorme, ¿sí? Para que la vivamos y la disfrutemos. Pero es necesario conocerlo a Él. Amén. Entonces hagamos una oración. Y yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos y repitas en voz alta, en voz audible, para que tú te escuches también, y Dios te está escuchando, ¿sí? Y esta oración es necesario que tú la repitas, pero que la creas con tu corazón, no con la mente, con tu corazón. Y entonces verdaderamente nacerás de nuevo. Y entonces verdaderamente tendrás hambre de la palabra de Dios. Entonces verdaderamente lo conocerás a Él como Él es. Y será tu gran amigo, tu gran amigo. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre, yo quiero conocer al Señor Jesús. Él es una persona extraordinaria, maravillosa. Yo abro mi corazón y recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Padre, te pido perdón porque descuidé mi amistad con Él, pero hoy, Señor, vengo delante de ti a confesar con mi boca y a creer con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mis pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Padre Celestial, te pido me llenes con tu Espíritu Santo y me guíes a toda verdad. Yo quiero ver la gloria de Dios. Quiero, Señor, que el Señor Jesús, que es el Señor, también sea mi amigo, mi verdadero amigo, mi mejor amigo. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi buen amigo. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Si hiciste esta oración y la creíste con tu corazón, prepárate porque el Señor Jesús te va a enseñar cosas grandes y maravillosas que aún no has conocido. Amén. Qué bendición ser llamados hijos de Dios. Qué bendición estar en los planes y propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son eternos, ¿verdad, Katy? Los propósitos de Dios, Pau, ¿cómo estás? Son para siempre, son eternos. Y estar en sus planes, ¿sí? Alabado sea el Señor de poder servirle con todo el corazón. Hermanos, que Dios los bendiga. Permítanme orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, que guardes a todos tus hijos del lazo del cazador, de la peste destructora. Cúbrenos y cúbrelos con tu sangre preciosa. Llénanos a todos con tu Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad. Ayúdanos a que todos estemos afirmados, arraigados en Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender más y más tu palabra. La recibimos en nuestro corazón porque viene de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te bendecimos dándote a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.
Un joven hizo una petición si podíamos mover la clase de jóvenes, que la tenemos a las 6 y la movemos a las 7. Si él me comentaba que más jóvenes se podían conectar a la clase porque algunos van a las escuelas en la tarde o tienen algunas clases extracurriculares y podría el grupo de jóvenes estar más nutrido, con más asistencia, si la movemos a las 7. Entonces voy a pedir autorización al pastor, ¿sí? Y si él le parece bien, podríamos cambiar la clase, que ya no sea a las 6, sino que sea a las 7. Ah, muy bien, qué bueno que les quede bien, ¿sí? Si les queda bien a todos, ¿sí? Entonces, nada más que el pastor nos diga adelante y la movemos a las 7 y yo los tengo informados. ¿Les parece bien? Bueno, bendiciones a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. El pastor les manda un fuerte abrazo también. Les manda sus saludos. Siempre estamos orando por ustedes. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Gracias, Araceli. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Mañana, sábado, tenemos reunión de oración. Los esperamos con mucho gusto. El domingo nos vamos a reunir ya presencialmente en la Congre de Valle de Bravo. En México ya estuvimos allá, ¿sí? Recuerden, vamos a continuar con el protocolo de la sana distancia. Eso estamos incorporando poco a poco. Pongamos atención a las indicaciones de los edecanes. Ellos están para ayudarnos, ¿sí? Entonces vayamos siempre con un corazón abierto, dispuesto, apoyémonos unos a otros y bueno, gloria al Señor. Ahí estaremos el próximo domingo. Valle de Bravo abre a las 11 de la mañana también. Sí, Chema Yupi, gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Se abre Valle, gracias a Dios por esa gracia, ¿sí? Y bueno, entonces, bendito sea Dios, ¿sí? Esté el pastor o no esté el pastor en México, que sí va a continuar compartiendo, es necesario que todos vayan, todos los que ya se reservaron sus lugares, ¿sí? Porque lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios. Entonces Dios sabe el vaso que lleva y el vaso que usa. El mensaje es lo importante, ¿sí? El mensaje es lo importante, así que vayamos siempre con un corazón abierto y dispuesto, con gratitud para recibir la palabra de Dios. Un abrazo para todos, los amamos, los bendecimos, ¿sí? Y gracias a Dios que ya nos estamos reuniendo. Bendiciones abundantes para todos. Hasta luego, muy, muy buenas noches.